Jocelyn, Gabriel, buenas tardes. Quitando la clase de hoy, 2 periodos más tenemos. Ojo, 2 periodos más tenemos. Y se acabaron. Si al caso, después que regresemos y nos examinemos, si al caso vamos a tener 1 o 2 clases. El semestre ya se fue. Así es de que así se va la carrera y así se va la vida. Entonces, tienen que aprovechar todos los momentos. Hay después, hay para después, hay mañana. No hay mañana, no hay mañana, no. Cuando sentimos es porque ya estamos haciendo fila en la 20 calle. Ojo. Se nos ha ido la vida así, como agua entre los dedos, ¿verdad? Sí, se va. Y uno siempre, es lógico, ustedes son jóvenes y se proyectan a futuro bueno. Pero el futuro es tan incierto que mejor dediquémonos a aprovechar al máximo el día de hoy, el aquí, el ahora. Beverly, Desiree, buenas tardes. El hoy, eso es lo que cuenta. Mañana no, solo Dios, mañana solo Dios. Hoy tenemos que sacarle jugo al resto del día. ¿Ya? Hay que sonreír, hay que abrazar, hay que decir te quiero, te amo. Eso es muy importante. Fíjate que tómenlo en cuenta este tema de hoy y 2 clases más. ¿Ya? Y ya nos vamos a la Semana Santa y entramos a exámenes parciales. Ojo. Así es de que, y posteriormente, insisto, me parece que una clase, si mucho, porque el 6 de mayo tenemos la calificación del texto paralelo. No se les olvide. Así es de que, bienvenidos todas y todos. Me da mucho gusto que por lo menos el 50% de los compañeros ya estén conectados. Es agradable. Vamos a continuar siempre. Ya vimos los instrumentos, siempre hablando de la protección de la Constitución que está integrada por instrumentos políticos, ya los desarrollamos, económicos también ya los desarrollamos, sociales. Hoy nos tocan los instrumentos de carácter social. ¿Ya? Y si nos da chancecito, que creo que sí nos va a dar, vamos a ver también los instrumentos de carácter eminentemente jurídico que ustedes ya lo vieron en clases. Y lo que haría sería reforzarles algunas dudas, porque eso ya lo vimos cuando toquemos el tema. Así es de que los semestres se convierten en bimestres y a veces menos de bimestres. Y yo felicito a todos los que hacen el esfuerzo de conectarse, porque como que si estuviésemos en vivo y las dudas pues se aclaran. Entonces, brevemente, solo para hacer el chip, el contacto en su cerebro, dijimos, el gran tema es la defensa de la Constitución, el subtema es pues Amely Ramírez, Amely Ramírez, me temo que el próximo, yo no soy autoridad, que conste, yo solo soy profesor de Derecho Constitucional y director de área, pero no soy autoridad de la facultad y no estoy autorizado, pero me temo que el próximo semestre seguiremos igual. Me temo que el próximo semestre, y eso es preocupante para mí.
preocupante ¿por qué? Señores, no estamos, dejarla mejor, ahí está, ya, gracias, mi amor. No estamos realmente manteniendo esa interacción directa con ustedes. Ustedes están mal sentados, les corrijo cómo se deben de sentar, les corrijo, porque es holística, es decir, la docencia es holística. Hay una integridad absoluta dentro del proceso de formación, ¿ya? Gabriela Solares, buenas tardes. Gusto de saludarte. Entonces, el profesor, o por lo menos en mi caso, siempre me he preocupado porque, primero, siempre te lo voy a decir, ustedes tienen que superar a su profesor, siempre. Ustedes tienen que ser mejores que su profesor. Apenas estamos tratando de trasladarles los escasos conocimientos que tenemos, pero ustedes tienen que ser mejores que sus profesores. Pero la única condición que se requiere para hacer eso es estar constantemente leyendo, investigando, etcétera, etcétera. Esa es la manera, ¿ya? Pero ustedes tienen que ser mejores que sus profesores. Al final, me temo que el próximo semestre va a ser virtual. Lo que creo, gracias Gabriela, lo que creo que sí podemos hacer algo híbrido, es que los exámenes del próximo semestre, porque ¿qué más me gustaría a mí? Que los exámenes para el final sean presenciales. Yo creo que por ahí este semestre se va a intentar ver cómo nos va a ir. Creo que es un buen ejercicio. Si el señor decano y la junta directiva lo decide, pues sería fantástico que el examen final se hiciera presencial. ¿Ya? No, para nada. Ustedes, este curso, ustedes ya lo ganaron con zona. Con zona lo ganaron. Pero si el ejercicio de hacer el examen final presencial, aunque nos lleve 15 días, no importa, entonces eso nos daría las armas suficientes para que el próximo semestre, si Dios nos presta la vida a todos, pues los dos parciales y el final se harían en la presencialidad. Creo que a eso me atrevería a apuntarle. Pero será el señor decano con los otros miembros honorables de la junta directiva quienes decidan, ¿ya? Porque nuestro problema como facultad es que no tenemos infraestructura, no tenemos edificios propios, ¿ya? Es que la carrera, fíjate, Marcos, Daniel, que la carrera exige que haya contacto entre estudiantes y profesores, tiene que haber contacto. Esta es una carrera de proactividad, de propuestas, de sugerencias, de discusiones, de puntos, etcétera, etcétera. Acá, pues, no nos ha quedado otra que adaptarnos a estas condiciones, pero ustedes están más conscientes que yo de la forma como se producen los exámenes. Ustedes están más, no me lo digan, nosotros lo sabemos, ¿ya? Mira, por eso es que me imagino que el señor decano y la junta directiva va a tomar como base esta Semana Santa. Hay lugares, discúlpenme, en donde ya la mascarilla pasó a la historia. Y ahorita con las procesiones, y ahorita con
esas playas y eso, ¿cómo va a estar el repunte? ¿Ya? Entonces, eso, las responsabilidades de cada quien, Estrada Román, las responsabilidades de cada quien. Las responsabilidades, las autoridades ya se desentendieron totalmente. Ahora ya nadie habla del COVID, ya nadie habla del contagio. No, nadie. ¿Y sabe qué, Lick? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Francisco. Que yo digo que para otras cosas, ya eso no nos importa, ¿verdad? Porque para reuniones y cualquier cosa, pues ahí va uno, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es cierto. Lo que dice Francisca Roselinda es cierto. Pero ya Estrada Román decía, la responsabilidad compete a cada uno como mayor de edad de cuidar a los menores y cuidarse de uno. Entonces, sigamos manteniendo el protocolo, sigamos manteniendo la distancia, sigamos manteniendo la mascarilla, ¿ya? Sí, ya quitaron. Yo este fin de semana fui al puerto de San José y había mucha gente y todos los pobladores, no había ninguno, no había nadie con la mascarilla. No, ya se olvidaron. Pues esperemos. Mejor centrémonos en eso. Pero respondiendo a tu pregunta, a tu pregunta, yo, si me dices, Lick, el otro semestre va a ser presencial, no lo veo así. ¿Ya? No lo veo así. Lo veo como este. Quizás en los exámenes probablemente se hagan con las distancias. Por eso es que nos vamos a tardar 15 días para examinarnos, pero con la debida distancia de 1 metro, por lo menos, a 1 metro, para que en cada salón se examinen mínimo 50 estudiantes. Yo necesitaría mínimo 5 salones en cada sección. Pero aunque nos tardemos 15 días, lunes, todos martes de corrido, pero es lo único que podemos hacer. A ver qué dicen las autoridades. Bien, aclarado eso, entonces, hoy nos toca hablar de los instrumentos de carácter social. Ya hablamos de los instrumentos políticos, solo les recuerdo, para que ustedes enciendan su chip. Primero está, dentro de los instrumentos políticos, la división de poderes, los controles intraórganos e interórganos. Dentro de eso está la votación calificada, la interpelación ministerial, el voto, el bicameralismo, el veto presidencial, los informes gubernativos. Vimos los instrumentos, el organismo judicial, vimos los instrumentos económicos, la Contraloría General de Cuentas como régimen de control y de fiscalización, que es el responsable de la fiscalización de los buenos manejos de los recursos del Estado, el régimen financiero, que es el presupuesto. Cabalmente, hoy escuchaba a estos jóvenes en la 106.1 que se referían al presupuesto. Y ellos, y dentro de las personas que entrevistaron, dice que el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación cada vez va para salarios, porque cada vez van contratando más personal y nada para inversión, ya no queda para inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que casi el presupuesto de las instituciones del Estado va solo para salarios. Es más, esa secretividad que se dio la semana pasada entre la ministra y los viceministros de Educación y los sindicalistas del magisterio, con Joviel Acevedo a la cabeza, para tratar el nuevo pacto de condiciones de trabajo, fue tan secreto que nadie ha dicho nada de nada. ¿En qué condiciones? Y siempre, al final, como comentaban estos periodistas, lógicamente que
hay más aumento para los maestros que merecidamente lo tienen, pero aquellos maestros que sí cumplen con su trabajo, que caminan kilómetros y kilómetros para ir a impartir el pan del saber, que arriesgan o sea, pero para toda aquella plebe de maestros que se acomodaron y no se actualizaron entonces es un secreto la forma en que se trabajó el nuevo pacto de condiciones de trabajo entre los sindicalistas del magisterio y el Ministerio de Educación. Que cuando los periodistas quisieron entrevistar a la cerrada, salió maleducadamente la ministra del lugar donde estaban concentrados y punto. ¿Ya? Entonces, ese es un problema, porque el presupuesto va más para salarios y cada vez menos para inversión, cuando debería ser que realmente que se les estimule a los docentes, efectivamente, pero aquellos docentes que realmente entregan el alma, el corazón, la vida en sus estudiantes. Y también que haya para mejoramiento de la infraestructura, de escuelas, de útiles escolares, de internet, etcétera, etcétera. Pero para eso, para inversión, la mayoría de ministerios no tienen dinero para inversión, más que todo para salarios. Eso está delicado. Bueno, entonces, esos son los instrumentos económicos. Y si cumplieran a cabalidad los mandatos constitucionales y los que la ley orgánica indica, señores, no habría necesidad de estarle ocultando nada a nadie. Si esa negociación entre el ministro de Educación y sus asesores, sus viceministros y el dirigente sindical con sus asesores tiene que ser de carácter público. ¿Por qué tanta secretividad? ¿Qué es lo que se pactó? Ya les pagaron, que no jodan estos 2 años más a Yamatei, punto. Ese fue el compromiso. Ese fue el compromiso. Mire, vamos a acceder a lo que ustedes nos están pidiendo, pero no queremos problemas, ni el 2022 ni el 2023, ¿ya? Ya en el 2024, cuando entre el otro, pues ese es el problema de ustedes, pero lamentablemente así se trabaja el dinero. Así, de esa manera, se dispone de los fondos públicos que todos los guatemaltecos aportamos con nuestros impuestos. ¿Ya? Entonces, sale a colación eso. Ahora bien, ahora vamos con los instrumentos sociales. También la Constitución, como instrumento protector de la Constitución, regula a esas instituciones que dentro de un plano intermedios regulados coadyuvan al desarrollo de la democracia dentro del país, es decir, a que la mayoría de los sectores de la población estén debidamente representados en los distintos organismos del Estado. De esa cuenta, estas instituciones de carácter intermedio, de carácter social, siempre van a tutelar intereses de grandes mayorías, porque van a aglutinar a muchas personas, no solo en un lugar, sino en los 22 departamentos del país. Me refiero exclusivamente a los partidos políticos y a los grupos de presión. La Constitución, solo un artículo regula para ese efecto, que es el 223. El 223. Tienen ustedes ahí a su mano el resaltador. Título 5, Estructura y Organización del Estado, capítulo 1, Régimen Político Electoral. 223. Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Es decir, todas las organizaciones políticas que regula la ley electoral y de partidos políticos, lo que hace es, si son partidos políticos, si son comités cívicos, porque ustedes saben que también hay asociaciones sin fines de lucro también, pero un partido político, ¿qué es lo que persigue? El poder.
alcanzar el poder político. Al alcanzar el poder político, alcanza el poder económico, alcanza el poder militar y ya tiene lo que han trabajado para eso. Por eso la proliferación de tantos partidos políticos. ¿Por qué? Porque realmente llegar a alcanzar el poder significa ser diputado, ser magistrado o ser presidente de la República por 4 años, que les va a representar, recuperar, entre comillas, todo el adeudo que han venido arrastrando durante años porque han sido mantenidos por sectores de la misma población. Es decir, sectores poderosos, sectores del narcotráfico, sectores del militarismo, sectores de los profesionales, etcétera, etcétera, que van tratando de colaborar para que cuando llegue al poder, ahí les van a devolver con creces todo lo que invirtieron, porque al final es una inversión. Entonces, el artículo 223 dice: el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. Y la ley constitucional de la materia no es ni más ni menos que la ley electoral y de partidos políticos, que por cierto, ustedes tienen ahí en sus laboratorios un laboratorio que les permite, si no conocer con detenimiento la ley electoral y de partidos políticos, les da algunos tips para que ustedes se involucren en todo lo relacionado, por ejemplo, cómo está integrado el Congreso de la República, el número de diputados del artículo 205, por decir algo. Algo también que las autoridades y órganos electorales, cómo se conforma el Tribunal Supremo Electoral, cuáles son las asociaciones con fines políticos, cuáles son la constitución y la inscripción de los comités cívicos electorales, cómo se cancela, cómo se funciona un partido político, cómo se inscribe un partido político. O sea, cuestiones sencillas, los comités para la constitución de un partido político, cómo es la organización partidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los órganos de los partidos políticos, órganos nacionales, órganos departamentales, órganos municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, al final, pues también está el reglamento, en donde hay situaciones en cuanto a las impugnaciones y nulidades, cuáles son las impugnaciones en materia electoral y de partidos políticos. O sea, no les exijo cuáles son los órganos de los partidos políticos, cuáles son el funcionamiento de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, entre un partido político y un grupo de presión, al grupo de presión no le interesa el poder. Al grupo de presión no le interesa el poder. Al partido político le interesa el poder y llegar al poder. ¿Ya? Llegar al Congreso en mayoría y llegar a presidente y vicepresidente. Ya estando dentro de esos dos organismos, ya manejan el organismo judicial a su sabor y antojos y con negociaciones. Hoy, por ejemplo, se dieron cuenta que los de Transurbano hicieron entre comillas, una manifestación política allá en la calle Martí, se vinieron al Congreso de la República. Entonces habían como 50 buses en toda la 9ª Avenida, ahí estacionados, presionando. Ahí está actuando los pilotos del Transurbano como grupo de presión. ¿Qué pretenden? Que les atiendan sus demandas. ¿Cuáles demandas? Que les cancelen, ¿ya? Que les cancelen los salarios, que etcétera, etcétera. José Huarcas, dime. Solo tengo una duda, licenciado.
gusto. ¿Estás en el uso de la palabra, José Huarcas? ¿Se le fue el audio? Sí, licenciado. Sí, solo quería saber quiénes son los grupos de presión. Muy bien. Grupos de presión, si te enteraste hoy en las noticias, todo, hoy, por ejemplo, en Misco, el alcalde Neto Brand informó que el transporte express de Misco hacia el centro cívico, a la terminal, etcétera, no iba a funcionar, no iban a haber buses, ¿ya? Entonces, se ponen de acuerdo todos los pilotos, muchachos, no saquemos los buses transurbano, muchachos, vamos a manifestar pacíficamente y pongamos todo, y pusieron todo, sobre la 9ª Avenida, todos los buses, eso fue el día de hoy. Los grupos de presión surgen en el momento en que exigen a las autoridades correspondientes, sea el presidente de la República, sean los diputados, sean las corporaciones municipales, sean los alcaldes, cualquier autoridad, exigen que sus demandas sean atendidas por parte de quien corresponde. Por ejemplo, cuando la pandemia estaba en lo más duro, ¿qué hicieron los médicos del hospital de la zona 9, del Roosevelt, del hospital Roosevelt, etcétera, del hospital general? Paralizaron la calle, la Roosevelt, y no dejaron pasar vehículos como una protesta porque no les estaban cancelando sus salarios al día. Habían un atraso de 3 y 4 meses. Entonces, presionan a las autoridades, se reúnen, una vez satisfechas sus exigencias, desaparece la presión. El pacto que les estaba hablando al principio, el pacto de condiciones de trabajo suscrito entre el ministro de Educación y el sindicato, se sentaron secretamente, sin dar a conocer a periodistas ni nada, cómo quedaron las condiciones del pacto de condiciones de trabajo del Magisterio Nacional. La amenaza ahí es que si Joviel levanta a los profesores, la educación en el país tambalea y todos los profesores lo siguen, ¿ya? Lo siguen a Joviel como que fuera un mesías. Entonces Yamatei prefiere mejor, como no es dinero de él, prefiere repartir a diestra y siniestra, y como al fin y al cabo es el pueblo de Guatemala el que paga, pues no hay problema. Y nadie dice nada. Entonces, un grupo de presión no existe en el momento. No existe en ningún momento. Surge por la necesidad. Cuando estábamos en la presencialidad en la facultad, en la Universidad de San Carlos, en el campus central, ¿qué hacían los estudiantes? Cerraban los 2 ingresos, quemaban llantas y no dejaban pasar. Porque querían esta exigencia, esta y esta, que les fueran satisfechas por el Consejo Superior Universitario. Ese es el grupo de presión. Por eso un grupo de presión no le interesa llegar al poder, no. Su función esencial, simple y llanamente, es presionar a las autoridades correspondientes en el momento preciso, alterando el orden público para conseguir sus fines, para obtener sus fines. Cuando, si los del transurbano hoy no les resolvieron y van a seguir mañana y pasado, va a llegar un momentito en que el presidente va a hablar con la Junta Directiva del Congreso. Miren, muchachos, por favor, resuelvan ese problema, vean qué está pasando. Entonces, ya se entabla, entre comillas, una mesa de negociación. Ahorita me parece que, según entendí, que la marcha pacífica, la protesta pacífica del transurbano es que el diésel está caro.
que la gasolina, pero es que eso, discúlpeme, eso no lo puede manejar el gobierno. Si en los Estados Unidos el galón de gasolina está casi a $7, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el galón de gasolina está casi a $7. Es decir, ya pasa de los 50 quetzales. Acá Guatemala le compra el combustible a los Estados Unidos y dándole un precio preferencial, porque esas compras se hicieron hace 6 meses, cuando el valor del barril de petróleo estaba en determinado precio. Entonces Estados Unidos tiene que respetar esos valores. Pero ahorita, supongamos que el gobierno le comprara no sé cuántos millones de litros de gasolina le compra a los Estados Unidos. Ahorita te doy la palabra, Francisca. Entonces, si ahorita le compra, estoy seguro que nosotros, dentro de un mes más o menos para Semana Santa, la gasolina estará como a 43, 44 quetzales. Pero eso ya no depende del gobierno. Sí, Francisca. Solo me surgió una duda, de, por ejemplo, si el precio en el que está el petróleo no ha afectado todavía el país, ¿por qué ya le aumentaron a la gasolina? Eso ya es como decisión de acá, digamos. No es que hayan comprado el petróleo más alto. Lo que sucede es que acuérdate que en río revuelto, ganancia de pescadores. Desgraciadamente, acá la Asociación de Gasolineros se pone de acuerdo, le pasan su tarifa a las autoridades correspondientes y les permiten mantener. Pero el problema del barril del petróleo, del barril de petróleo, el problema es de que en enero estaba 80 o algo así, llegó a $120 el barril. Eso automáticamente en todos los países del mundo vino a aumentar los valores del precio de los combustibles a todo nivel, no solo del gas propano, de la gasolina, del diésel. Automáticamente el diésel, disculpen, el diésel está al mismo precio que la gasolina. Discúlpenme, estoy dando clases de buena llamada. Entonces, ese es el problema, que desde enero, es decir, el problema de Ucrania ya viene de hace rato, pero ya se hizo notorio ya en enero, y a partir de ahí se dispararon los precios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la protesta, la manifestación pacífica de hoy no tiene sentido. El hecho que los pilotos del transurbano vayan a manifestar frente al Congreso, etcétera, etcétera, por el aumento del... No, señores, ese es un problema que no puede manejar el gobierno, porque esos precios le son impuestos. Que hay tras de fondo, más de algún partido político les ofreció a estos pilotos que les va a dar para su almuerzo y vayan a fastidiar. O sea, tratar de causar ese desorden, ¿ya? Del cual compromete a las autoridades, porque ya vienen las provocaciones. Entonces, los grupos de presión, a veces, cuando no hay agua, ahorita te doy la palabra a José Huarcas, cuando no hay agua en una comunidad que ya tienen una semana, y yo sé que sin el líquido del agua, ¿qué pueden hacer los padres de familia con sus hijos? Y peor si son pequeños, ¿qué pueden hacer? Entonces, ¿qué hacen? Paran, salen a la carretera del Pacífico y paran el transporte. Punto. ¿Les valió madre? Entonces llega el alcalde, llega el gobernador, llegan y entablemos una mesa de diálogo, lo que queremos. O sea, el grupo de presión es emergente, surge de la nada, atendiendo a intereses comunes que son afectados a una comunidad.
y que ya estando hasta el cansancio, hasta el copete de eso, la única manera que nos van a hacer oír es haciendo el plantón correspondiente, quemando llantas, parando el transporte. Es ahí cuando al final las autoridades se dan cuenta, porque entonces los medios de comunicación están dándole cobertura y las redes sociales, y eso no les, eso a los gobernantes no les ayuda en su popularidad, pues, ¿ya? Ese es el problema. José Huarcas. Sí, dicen. Dime. Como que tienes problemas con tu audio. O sea, los 49 son Cantones de Totonicapán. Sí, dime, es que no te oímos nada. No te oímos nada. Como que tenías problemas de audio. Ahora sí, expon. No se te oye. Tiene mal internet. Se le ha de ir el internet, Lick. Seguro. ¿Tenés problemas? Ahí lo sí. puso, tiene problemas. Correcto, tiene problemas con internet, sí. Bueno, no hay pena, eso no depende, eso no depende de ti. Fíjate, el internet es la señal, es la señal, la mala. Entonces, ese es el problema. Pero lo que quiero que les quede claro es lo siguiente. Dentro de los instrumentos sociales tenemos dos. Los partidos políticos, que son instituciones de derecho público con autonomía plena y que su objetivo fundamental, simple y sencillamente, es llegar al poder. Punto. Eso es lo que dice de un partido político, ¿verdad? Entonces, el partido político, si ustedes leen su artículo 18 de la ley electoral y de partidos políticos, si tienen, por favor, un resaltador, sería bueno que resaltaran por lo menos, el artículo 18 y los incisos del 19. Dice el artículo 18. Los partidos políticos legalmente constituidos e inscritos en el registro de ciudadanos son instituciones de derecho público con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la presente ley, y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado. Ahí es donde la Constitución le da cobertura a los partidos políticos como instituciones de derecho público, porque dice, y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado. Cuando van a configurar el régimen democrático es porque todos los sectores de la población pueden participar, pueden organizarse. Para eso está constitucionalmente el artículo del derecho de asociación, que establece el artículo 34. Se reconoce el derecho a libre asociación. Y ustedes, como mayores de edad, hombres y mujeres que tienen más de 18 años, que están en pleno goce de sus capacidades mentales y evolutivas, perfectamente pueden inscribirse, pueden afiliarse a cualquier institución de derecho público de carácter político, que se denomina partidos políticos. Lo que sucede es que siempre la rosquita esa, que es el propietario del partido, o los propietarios, porque se reúnen 3 o 4 cuates, organizan, ¿ya? Con su partido político. Y ya después que logran inscribir,
con el mínimo que dice en los requisitos del artículo 19, requisitos de la existencia y funcionamiento de los partidos. Para que un partido político pueda existir, funcionar legalmente, se requiere que cuente como mínimo con un número de afiliados equivalente al 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizado en las últimas elecciones generales que están en pleno goce de derechos políticos. Por lo menos la mitad de saber leer y escribir. Entonces, ese 0.30% de los ciudadanos legalmente inscritos, ese dato se lo da a uno el registro de ciudadanos. Y en el registro de ciudadanos vamos a saber actualmente cuántos guatemaltecos, hombres y mujeres mayores de 18 años, estamos en la capacidad de ejercer nuestro derecho a elegir y ser electo. Pero, insisto, al partido político le interesa el poder, la guayaba, como decimos, eso, la guayaba. Claro, si no logra llegar a la guayaba, es decir, a obtener algo de presidente y vicepresidente, por lo menos le interesa que tenga algunos representantes en calidad de diputados en el Congreso de la República, porque ya a través de ellos podrá negociar ciertos favores políticos, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ese mismo partido, como participa en las distintas corporaciones municipales, le interesa en lo posible que el mayor número de concejales, síndicos o alcaldes lleven a esa corporación municipal. ¿Por qué? Porque es poder local. Es poder local. Por ahí comienzan algunos comités cívicos. Primero llegan al poder local. Y ahí puede ser que se perpetúen o se mantengan por varios periodos, ¿ya? Entonces, es importante que la Constitución nos garantiza, aparte del derecho de asociación que está regulado en el 34, en el artículo también asócienlo, en el artículo 135, 136 y 137, ahí nos habla de los deberes y derechos cívicos y políticos. Deberes y derechos cívicos, es de todos los ciudadanos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes: servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley, obedecer las leyes, guardar el debido respeto a las autoridades y prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. Estoy refiriéndome al artículo 135, 136 y 137 de la Constitución. Deberes y derechos políticos, 136. Son derechos y deberes de los ciudadanos inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electos, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas y defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Por último, el 137 dice derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Subrayen eso, esa es pregunta de examen final. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos.
Toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Ojo, aquí no se respeta los 30 días del artículo 28 del derecho de petición. ¿Por qué? Porque es petición en derecho en materia política. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada. Aquí se opera el silencio administrativo negativo. Pónganle ahí, silencio administrativo negativo. Si la autoridad no resuelve en ese término de 8 días, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. ¿Cuáles son los recursos de ley? Pues los recursos de ley va a ser inicialmente el de revocatoria y el de reposición. Y después, si no me resuelven ahí, me voy a lo contencioso administrativo. Y después, si me es desfavorable en lo contencioso administrativo, pues me voy al amparo. ¿Estamos? ¿Vamos entendiéndonos? ¿Vamos entendiéndonos? Francisca, no te escucho. Solo una pregunta. ¿El silencio administrativo dijo que operaba acá, en el 137? Sí, ahí hay otro ejemplo de silencio administrativo. Fíjate, pues, dice, el derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Bueno, aquí no hay necesidad que diga que sean guatemaltecos naturales, no, a los guatemaltecos, exclusivamente a los guatemaltecos. Pero dice, toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no excederá de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada, lo que sucede en una petición administrativa de cualquier naturaleza. Lo único que en el artículo 28 son 30 días hábiles. Y si dentro de los 30 días hábiles no te resuelven, tú debes de entender y de comprender que tu solicitud fue denegada. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Hágame un favor. ¿Quiénes tienen a la mano la ley electoral y de partidos políticos? Yo, licenciada. Valerie. Vaya, ahorita solo le voy a dar la palabra a Valerie. Dime, Valerie. Valerie. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, Dime. dígame. Ashley. Solo levanté la mano, Lick, por lo que preguntó de que quién tenía la ley electoral. Gracias, mija, gracias. Vean en el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, vean su reglamento, por favor, en la ley electoral y de partidos políticos y el artículo 3 de los deberes y derechos políticos. Yo se los acabo de leer ahorita en la Constitución y cómo este 135, este artículo 3 dice de la inscripción. Todo guatemalteco titular del documento de identificación que establece la ley de la materia tiene derecho a inscribirse o actualizarse en el padrón electoral del municipio donde reside, para cuyo efecto acudirá a cualquiera de las subdelegaciones municipales y delegaciones departamentales del registro de ciudadanos, o a los puestos de empadronamiento establecidos en la capital o en otros sitios señalados dentro de las circunscripciones municipales donde residan los ciudadanos en toda la República. En cualquiera de estos lugares se podrá llevar a cabo su inscripción, la que se efectuará registrándolo en el padrón del respectivo municipio en que declare tener su residencia. El Tribunal Supremo Electoral verificará los extremos contenidos en las declaraciones juradas cuando las circunstancias lo ameriten. Eso es para que ustedes lo tomen en cuenta
al momento en que vayan a participar en un evento electoral a optar a cargos públicos. ¿Vamos entendiéndonos en lo que he hablado? Una consulta. Sí. ¿Solo qué artículo acaba de leer? El artículo 3 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Ok, muchas gracias, Lick. Para servirte, ¿ya? Es el acuerdo 18-2007 del Tribunal Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El presente reglamento tiene por objeto desarrollar en un solo cuerpo las disposiciones contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos referentes a los procedimientos que la Constitución y funcionamiento de las organizaciones políticas y al desarrollo procesal. Bueno. Quiero hacerles una pregunta chingüengüenchona. Una pregunta a los 163 compañeros. Y esta pregunta creo que la voy a poner en el segundo parcial, pero se las voy a adelantar de una vez. Así ya están trabajando sobre 29 puntos y la voy a subrayar de una vez para que no se me olvide. ¿Quién emitió el reglamento del Tribunal, el reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos? La Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Luis, ¿quién emitió el reglamento de la Ley Electoral y Partidos Políticos? Ya le lancé la pregunta para su segundo parcial. ¿El Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Supremo Electoral. ¿Y dónde lo buscaste, Diana Suseli? ¿Está al inicio del reglamento? Está al inicio del reglamento. Por eso es importante que tengamos a la mano en físico las leyes. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Entendimos la diferencia entre los grupos de presión y los partidos políticos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ambas instituciones aglutinan a infinidad de personas con intereses afines, pero la ventaja del grupo de presión es que solo se va a reunir emergentemente para presionar a las autoridades para alcanzar algunas demandas, ¿ya? Como aumentos salariales, como pago de salarios atrasados, mejores privilegios, etcétera, 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 ¿ya? Dime, Francisca. Licenciado, solo es que perdí un poquito el lineamiento de cómo se relaciona esto con la defensa de la Constitución. Bueno, la defensa de la Constitución, si te acuerdas, hace ya varias clases, Héctor Fix-Zamudio decía que está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. Y les expliqué que los instrumentos jurídicos eran todo el ordenamiento jurídico vigente en el país y los instrumentos procesales son aquellas herramientas procesales que sirven al individuo o a la población o a las instituciones para hacer valer ante los órganos jurisdiccionales que se respete la Constitución por parte de los violentadores, que son siempre las autoridades. Y para eso está la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Bueno. Luego, este mismo autor mexicano decía, miren, no se compliquen la vida. Cuando estudien ustedes la defensa de la Constitución, estúdienlo esquemáticamente desde dos puntos de vista, como cualquier clasificación, como protección de la Constitución y como garantías constitucionales. Muy bien. Y luego define, ¿qué es protección de la Constitución? Es aquella que está integrada
por los instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que están incorporados a la Constitución con el único fin objetivo primordial, que los titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. Punto. Luego desarrollamos, dentro de esos instrumentos, los instrumentos de carácter político. División de poderes, hablamos sobre la división de poderes, hablamos sobre los controles intraórganos e interórganos, hablamos sobre los instrumentos económicos, régimen de control y fiscalización, régimen financiero, y ahora estamos hablando de los instrumentos de carácter social, donde entran los partidos políticos y los grupos de presión. ¿Te das cuenta el enlace, el amarre? Sí, ya, Lick, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Llevamos exactamente 1 hora. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, licenciado. Bueno, entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, para mí fue mucho gusto el darles la más cordial bienvenida este lunes y nos vemos el viernes, si Dios nos presta la vida. Vamos a ver los instrumentos eminentemente jurídicos, que eso va a ser fácil porque ya solo se los voy a repasar, porque ustedes ya los conocen. Feliz tarde.